La resurrección no es un evento anual, ni un símbolo reservado al dogma. Es una tecnología espiritual diaria que puede y debe ser aplicada en cada rincón de la vida. En la tristeza que se repite, en el estancamiento financiero que asfixia, en los patrones físicos que parecen inamovibles. Este libro no te invita a conmemorar una Pascua del pasado. Te entrena a operar una Pascua diaria, consciente, con una estructura precisa, un lenguaje simbólico y una aplicación práctica transformadora. El patrón pascual, muerte, tumba, piedra, cuerpo glorioso, amanecer, no es una secuencia histórica. Es un mapa operativo del alma, útil para comprender y transformar procesos internos. Cada uno de estos elementos tiene un correlato psicológico, energético y biológico. La tumba representa el subconsciente sellado, ese campo de memoria reactiva que opera en automático. Ahí viven las historias no resueltas, los traumas encapsulados, las identidades viejas que siguen funcionando sin que seamos conscientes. La piedra es la resistencia psicoespiritual. Incluye las ganancias secundarias que nos mantienen en estados de victimismo o escasez, los sellos de autoridad interna heredados de padres, religiones, diagnósticos médicos o votos inconscientes. Es aquello que bloquea el paso de la luz hacia la tumba. El cuerpo glorioso es la identidad reimaginada y encarnada. No basta con imaginarse diferente, se requiere un cambio observable en conducta, lenguaje, economía, relaciones y biología. El amanecer es una ventana neurocircadiana, científicamente validada, en la que el cerebro es más maleable, el sistema hormonal más receptivo y el alma más permeable a lo sagrado. Es ahí donde se insertan las nuevas programaciones y se respira la vida nueva. El resultado esperado de este libro no es un estado espiritual elevado, sino una capacidad concreta, que el lector pueda identificar sus zonas de muerte psíquica y operar microresurrecciones repetibles. Que pueda reconocer qué área está sellada, dónde está la piedra, cómo se llama su nuevo cuerpo y cuál es su amanecer energético. Para comenzar, el lector será invitado a identificar 3 áreas que hoy permanecen enterradas. 1. Emocional. ¿Qué sentimiento se repite? ¿Qué historia no ha sanado? 2. Financiera, donde hay estancamiento, deuda, miedo a recibir. 3. Corporal, ¿qué dolencia o limitación refleja un yo anterior? Estas preguntas se traducirán en una tabla de evaluación que acompañará el libro como guía vivencial. A lo largo de los capítulos, el lector regresará a ella, no para juzgarse, sino para evidenciar el movimiento real de su resurrección. No esperes Pascua. La tumba está aquí. La piedra ya siente presión. El amanecer es hoy. Resurrección diaria, técnica cristiana para reiniciar realidades. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Cartografía de la tumba interior. Cómo se sella el subconsciente. No hay resurrección sin sepultura previa. Ninguna transformación puede operarse verdaderamente si no se reconoce primero el lugar exacto donde algo fue enterrado, sellado y olvidado. La conciencia humana, en su estado ordinario, habita en una constante amnesia de sus propias tumbas, no sabe lo que ha reprimido, no recuerda los pactos que firmó sin saberlo, y ha aprendido a convivir con el hedor psíquico de memorias no digeridas como si fueran parte natural de la vida. Por ello, todo proceso de reinicio profundo comienza con una cartografía de la tumba interior, un ejercicio de ubicación precisa de los elementos psíquicos, emocionales y espirituales que han sido ocultados bajo capas de justificación, miedo, creencia o trauma. En el Evangelio de Juan se relata con detalle la escena del sepulcro. María Magdalena se acerca al lugar donde el cuerpo de Jesús había sido depositado. La piedra había sido removida, pero no por ella. El cuerpo no estaba. Solo quedaban los lienzos, doblados. Unos ángeles sentados donde antes hubo muerte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, y creyó. Juan 20, 8. La tumba vacía no es símbolo de ausencia, sino de desplazamiento de forma. Lo que fue cuerpo visible ha cambiado de estado. Pero antes de la transformación, hubo un sepulcro, y dentro de él, el silencio absoluto. La metáfora es válida a nivel literal, psicológico y metafísico, dentro del subconsciente, en el lugar donde la mente ya no mira, y donde el alma ha dejado de recordar. Hay cuerpos simbólicos aún depositados, escenas que no fueron elaboradas, decisiones que jamás se cerraron, voces que fueron negadas pero que continúan operando. Cuando el texto gnóstico conocido como Pistis Sophia describe el descenso de la sabiduría a las regiones inferiores, no lo hace como castigo, sino como resultado de haber dirigido su mirada hacia una luz que no provenía del lugar correcto. Se lee: miré hacia abajo, en las regiones inferiores, y vi una luz en aquella región, y pensé que era la luz verdadera, por eso descendí. Pistis Sophia, Codex Askewianus. La caída, por tanto, no es moral, sino perceptual. La tumba interior comienza a formarse cuando una parte del alma busca luz donde no la hay. Es el acto de transferir valor, seguridad o identidad a un acontecimiento, persona o creencia que no posee realmente la cualidad de redimir o sostener. Y en ese error de percepción, se pierde altura, se cae en densidad, se fragmenta la unidad. El subconsciente, entonces, se convierte en el lugar donde se acumulan estas caídas de percepción, estos errores no corregidos, estos pactos con luces falsas que jamás fueron desechados. Jung describió este proceso de forma paralela desde la psicología profunda. Afirmó: todo aquello que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. La sombra, para él, no era simplemente el cúmulo de emociones reprimidas, sino la totalidad de los aspectos no integrados del yo. Es decir, lo que uno no ha sido capaz de mirar, nombrar o aceptar, desciende al sótano psíquico, donde no desaparece sino que gana autonomía. Se convierte en fuerza activa, en patrón repetitivo, en fatalidad autoinducida. De ahí que toda resurrección exija antes una confrontación con la sombra, no como enemigo, sino como guía hacia lo que fue abandonado. La tradición hebrea antigua también conservó esta intuición a través del libro de Enoch, obra excluida del canon por su contenido profundamente simbólico. En él se describe un sistema de prisiones subterráneas donde los ángeles caídos son confinados hasta el día del juicio. Pero si se lee con ojos esotéricos, estas prisiones representan campos de información encerrada, inteligencias congeladas, posibilidades selladas por una ley espiritual rota. Y Miguel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo desde los cielos, y vieron la mucha sangre derramada sobre la tierra. Y dijeron entre ellos: la tierra está sin morador, y la voz de su clamor ha llegado hasta las puertas del cielo. Libro de Enoch, I. 9. La prisión no es un espacio físico, sino un contenedor simbólico de memoria corrupta, de vibración detenida. Cada uno de nosotros alberga esas prisiones internas, memorias de vergüenza, abusos no confesados, decisiones arrastradas por generaciones. Las voces de esos clamorosos siguen hablando, aunque el yo consciente no las escuche. Por eso, el trabajo de cartografía debe comenzar allí donde el alma cayó demasiado tiempo. Bruce Lipton, desde una perspectiva contemporánea, ha explicado con claridad científica lo que estos textos antiguos transmiten simbólicamente. Al estudiar la epigenética, concluye que los genes no son destinos inmutables, sino scripts que se activan o desactivan según el entorno celular, y que ese entorno está condicionado por la percepción. En sus palabras, los genes responden al ambiente, pero el ambiente celular está determinado por la percepción del cerebro. La biología de la creencia, Bruce Lipton. Dicho de otro modo, si tu mente cree que vives en una tumba emocional, tus células operarán como si estuvieras realmente enterrado. Si tu percepción emocional vibra en desesperanza, tu biología responderá con señales de descomposición. Así se demuestra que el subconsciente sellado no solo impacta la psique, sino que altera la fisiología, predispone al cuerpo a replicar el guión de la muerte simbólica, aunque físicamente sigas de pie. Gabor Maté, médico y pensador del trauma, ha vinculado directamente esta represión emocional con la génesis de enfermedades crónicas.
afirma que la represión de la emoción es el factor más común en todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, cuando el cuerpo dice no, Gabor Mate. Lo que no se expresa, se imprime. Lo que no se recuerda conscientemente, se escribe en el cuerpo. Por eso, las tumbas interiores no son lugares abstractos. Son codificaciones literales que se inscriben en músculos, glándulas, articulaciones, sistemas digestivos. El resentimiento no perdonado opera como una corriente invisible que intoxica la sangre. La desvalorización heredada se aloja como rigidez en los huesos. El miedo congelado habita la respiración interrumpida, el insomnio crónico, la tensión que no cede. Cuando Neville Goddard, maestro de la ley mental, habla de los estados, no se refiere a emociones momentáneas, sino a configuraciones completas de percepción, pensamiento y comportamiento. Un estado es un sepulcro si no cambia. Es una identidad sostenida más allá de la evidencia externa. En su enseñanza más esencial afirma, no tienes que cambiar el mundo, solo cambia el estado desde el cual lo ves, y el mundo cambiará automáticamente. De Laban de Pramis, Neville Goddard. Cambiar de estado, sin embargo, no es voluntarismo mental. Implica reconocer primero que estado está activo, cómo se formó, que lo sostiene. Por ello, el mapeo del subconsciente es condición primera. Si no sabes qué estado has habitado, no podrás salir de él. Y si no sabes dónde está tu tumba, no sabrás hacia dónde mirar al amanecer. El Evangelio de Tomás, texto gnóstico prohibido por siglos, contiene una afirmación clave para este proceso: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás, Logion 70. Esta sentencia condensa la lógica espiritual de la tumba interior. Lo sellado debe ser removido, no por morbo o nostalgia, sino porque de lo contrario continuará siendo una fuerza ciega que opera en la oscuridad. La salvación, en términos prácticos, no es una recompensa, sino el resultado de hacer consciente lo que estaba oculto. Para llevar a cabo esta cartografía, no basta con recordar anécdotas dolorosas o hablar de la infancia. Se requiere una práctica específica de observación estructurada. Se propone entonces un ejercicio de registro, el mapa de la tumba. Consiste en 3 columnas que se irán llenando a lo largo del libro y que deberán ser actualizadas periódicamente por el lector. Evento sellante, hecho, frase, experiencia o creencia que marcó un cierre interno, por ejemplo, cuando me dijeron que no era suficiente, la quiebra de mi padre, la humillación en la escuela. Síntoma actual, emoción repetida, patrón financiero, dolencia corporal, conducta adictiva, creencia persistente, por ejemplo, evito cobrar, tengo gastritis crónica, Capítulo 2. Sellos y centinelas, autoridades que impiden el cambio. En toda tumba sellada hay algo más que oscuridad y silencio, hay un decreto, una orden previa que prohíbe la apertura, una voz ancestral que susurra desde el interior de la conciencia, no te está permitido cambiar. Esta voz no siempre es reconocible, a veces se presenta como prudencia, como sentido común, como fidelidad a los antepasados, como doctrina religiosa o como diagnóstico profesional. Pero en esencia, todo sello tiene una función común: impedir el paso. Su finalidad es detener el movimiento de lo que, si fuera liberado, transformaría todo el sistema. El relato de Mateo expone esta dinámica con una nitidez simbólica extraordinaria. Al final del capítulo 27, se describe el momento en que los principales sacerdotes y fariseos, preocupados por la posibilidad de que los discípulos de Jesús simulen una resurrección, solicitan a Pilato que selle la tumba y coloque una guardia. Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65-66. No basta con la piedra, debe haber también un sello y un centinela. Esta triple protección, piedra visible, sello invisible, guardia activa, representa en la cartografía interna la suma de todos los mecanismos psicoespirituales que impiden la apertura del inconsciente transformador. Ese sello romano no es meramente político, es una metáfora de autoridad.
El sello no simboliza la fuerza, sino la legitimidad de la fuerza. Lo que impide la transformación no es tanto la dificultad como la creencia arraigada de que no tienes derecho a cambiar. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de capacidad, sino porque alguna autoridad, alguna figura, algún texto, alguna voz grabada en la infancia les convenció de que moverse, crecer, prosperar o sanar sería traicionar algo más importante. Y así viven, no dentro de sus límites reales, sino dentro de los sellos que otros han colocado en su psique. El Corpus Hermeticum, texto esencial del hermetismo tardío, expone con claridad esta dinámica de obediencia interna. En su tratado más conocido, Poimandres, se describe el descenso del alma a través de las esferas planetarias, donde cada una impone una forma de condicionamiento, necesidad, engaño, lujuria, deseo, injusticia, arrogancia y olvido. El alma, para liberarse, debe pasar nuevamente por esas mismas esferas, ahora despojándose de cada una de ellas. Y abandonará la operación de las 7 esferas. Esta es la regeneración del alma, y el renacimiento se produce cuando el hombre ha vencido el dominio de los gobernadores, Corpus Hermeticum, y 25. Los gobernadores, o arcontes, no son entidades exteriores, sino principios de autoridad que han sido interiorizados. Sellos mentales. Normas no cuestionadas. Obediencias heredadas que se consideran naturales simplemente porque nadie ha tenido el coraje de ponerlas en duda. En las tradiciones monásticas cristianas, el tema de la obediencia fue central. La regla de San Benito, texto fundador del monacato occidental, establece que la obediencia sin dilación es propia de aquellos que nada prefieren al amor de Cristo, Regula Benedicti, capítulo 5. En su contexto, esta obediencia es devoción libre, canalizada hacia una finalidad espiritual. Pero lo que en la tradición era una forma de purificación voluntaria, degeneró en siglos posteriores en un modelo rígido de sumisión a estructuras externas. Así, el voto de pobreza, que originalmente significaba despojamiento del ego posesivo, pasó a interpretarse como glorificación de la escasez material. Muchos de los que hoy viven en estados económicos de repetida privación no lo hacen por condiciones externas, sino porque en algún rincón de su subconsciente sigue operando un sello monástico no elegido, una orden silenciosa que les dice que tener dinero es impuro, que la abundancia corrompe, que Dios está más cerca del que sufre. Madame Blavatsky, en La doctrina secreta, afirma que toda autoridad externa es una usurpación cuando se opone al despertar de la luz interna. Esta declaración, que fue leída con sospecha por muchas instituciones religiosas de su tiempo, subraya un principio clave del camino espiritual auténtico. Cualquier estructura que impida el acceso directo a la conciencia divina es un centinela usurpador. No se trata de rechazar toda tradición, sino de discernir entre lo que apunta hacia la expansión del alma y lo que simplemente repite una cadena de obediencias sin sentido. El verdadero sello a quebrar no es el impuesto por un sacerdote, un padre o un maestro, sino aquel que nosotros mismos aceptamos como válido sin haberlo verificado. Rudolf Steiner, en sus estudios sobre las fuerzas adversas, describe cómo ciertas entidades espirituales buscan mantener al ser humano dentro de estructuras rígidas de pensamiento, sin permitirle elevarse a niveles más libres de percepción. A estas fuerzas las llama arimánicas, y señala que producen una exageración del intelecto frío y una negación de lo espiritual como realidad operativa, el retorno de los espíritus del tiempo, Rudolf Steiner. Cuando una persona dice «yo no puedo cambiar porque ya soy así», está hablando desde un sello arimánico, ha aceptado que su configuración actual es definitiva, que el mundo físico es todo lo que existe, que las causas espirituales no tienen efecto real. Esa es una tumba completamente asegurada. Uno de los ejemplos más extremos del uso de sellos narrativos para bloquear la transformación colectiva es el texto conocido como los Protocolos de los Sabios de Sion, falsificación difundida a comienzos del siglo XX y atribuida falsamente a una conspiración judía mundial. Aunque históricamente ha sido desmentido y condenado por múltiples fuentes académicas y políticas, lo que nos interesa aquí no es su contenido como tal, sino su poder como relato sellante. Millones de personas aceptaron sus afirmaciones sin verificación alguna, y desde allí justificaron políticas, actitudes, odios y exclusiones. Es un ejemplo brutal de cómo una narrativa falsa puede actuar como sello psíquico de masas, impide la compasión, bloquea la revisión crítica, cancela el movimiento hacia el otro.
El poder del sello está en su capacidad de impedir toda revisión. En ese sentido, cada uno de nosotros debe interrogar sus propios protocolos internos, qué afirmaciones operan en mi mente como dogma, qué creencias no he osado revisar por miedo a perder mi lugar en el grupo, en la familia, en la historia que he contado de mí mismo. Eliphas Levi, en su Dogma y Ritual de la Alta Magia, describe el pentagrama como símbolo de autoridad espiritual, cuya orientación define su cualidad. Cuando el pentagrama se traza con un solo punto hacia arriba, representa el orden espiritual, con 2 puntos hacia arriba, simboliza el reino de las tinieblas y la perversión. Dogma y Ritual de la Alta Magia, Levi. El sello, entonces, no es solo una marca, es una configuración energética que invoca una forma de realidad. Cuando el símbolo está orientado correctamente, el alma se alinea con el ascenso. Cuando se invierte, lo hace con la involución. Pero el detalle más importante de este pasaje es que el mismo símbolo puede representar una cosa u otra. No hay mal intrínseco, sino orientación y uso. Así ocurre con muchas de nuestras creencias. Fueron útiles en cierto momento, pero hoy están invertidas, selladas al revés, sosteniendo limitaciones en lugar de liberación. La práctica que se propone para este capítulo no busca eliminar sellos por la fuerza, sino invitarlos a disolverse mediante un gesto consciente de revocación. Se trata de un ritual de revocación de sellos, compuesto por 3 pasos sencillos pero simbólicamente potentes. 1. Escritura. Anota el sello que deseas romper. Puede ser una creencia, el dinero aleja de Dios, una voz, nunca serás suficiente, un voto tácito, si sano, traiciono a mi madre enferma, un diagnóstico, tengo esta enfermedad crónica. Escríbelo con la mayor precisión posible, como si lo estuvieras exhumando. 2. Declaración verbal, léelo en voz alta y añade la frase, revoco esta autoridad. Ya no gobierna mi vida. Elijo una nueva configuración. Luego, declara en voz alta la frase opuesta que te eleva, Dios me bendice en la salud, en la abundancia, en la expansión de mi alma. 3. Gesto físico de quebrar lacre. Toma el papel donde escribiste el sello y haz un gesto ritual de romperlo, quemarlo, enterrarlo o sellarlo con otra declaración escrita. No se trata de destruir el papel, sino de realizar un acto simbólico que registre físicamente tu elección de liberarte. Este ritual no funciona como magia en el sentido vulgar del término. No tiene efecto si no hay convicción. Pero cuando se realiza con plena conciencia de su simbolismo, comienza a mover estructuras internas profundamente arraigadas. Cada sello que se revoca deja espacio para una nueva identidad. Cada centinela que se despide abre un umbral hacia la resurrección. El mundo no está lleno de obstáculos. Está lleno de permisos no reclamados. Y por eso, lo que impide tu transformación no es la falta de posibilidad. Capítulo 3. Lienzos, nombres muertos y programas heredados. La tumba no es solo un espacio sellado, sino también un cuerpo envuelto. Y ese cuerpo, aunque no se vea, está cubierto de signos, palabras y nombres que le fueron colocados sin su permiso, como vendas simbólicas que lo aprisionan en una forma específica de ser, de responder y de recordar. Ningún proceso de resurrección está completo si el cuerpo que emerge del sepulcro continúa atado con los mismos lienzos que lo definieron durante su muerte. Es por eso que, en el relato de la resurrección de Lázaro, Jesús no solo lo llama desde fuera con voz de autoridad, sino que también ordena a quienes lo rodean, desatarle y dejarle ir, Juan 11:44. El milagro no se consuma en el retorno a la vida, sino en el retiro de los vendajes. Sin ese gesto, Lázaro seguiría vivo, pero sin movimiento. El cuerpo resucitado exige una identidad liberada. La mayoría de los seres humanos que despiertan espiritualmente lo hacen cubiertos aún por capas antiguas de nombres heredados, identidades impuestas, etiquetas diagnósticas y descripciones que jamás eligieron conscientemente. Se llaman a sí mismos enfermos, pobres, pecadores, traicionados, débiles o fracasados, no porque hayan elegido esas palabras como símbolos de verdad, sino porque fueron las únicas que escucharon durante los años de formación de su autopercepción. El alma que ha sido envuelta con la venda de un nombre muerto, actúa como si ese nombre fuera su destino. Camina con los brazos atados, responde a la voz del pasado,
repite patrones sin saber que le pertenecen a una genealogía más antigua. En las genealogías bíblicas, tan extensas como aparentemente innecesarias para el lector moderno, se esconde una intuición profunda: el nombre tiene poder transmisivo. Cada generación lleva consigo una carga semántica, una vibración fonética, un campo de energía identitaria que continúa operando mientras no se actualice. Es por eso que el Evangelio de Mateo comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1, y enumera más de 40 generaciones. El nombre no es solo etiqueta, sino también linaje, carga, atmósfera. Cada nombre en esa lista contiene un fragmento del programa espiritual que culmina en Jesús. Comprenderlo no es una cuestión de historia, sino de estructura metafísica. Lo que no se nombra conscientemente, se repite inconscientemente. La cábala judía, en su expresión más profunda dentro del Zohar, afirma que el nombre de una cosa es su vibración esencial. Allí se enseña que el nombre de un ser es la forma que le permite manifestarse en el mundo físico. Zohar, sección Bereshit. Desde esta perspectiva, cambiar de nombre no es un gesto superficial, sino un acto de transmutación. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, o de Sarai por Sara, no lo hace por capricho fonético, sino como consecuencia de un cambio de misión, de destino, de expansión espiritual. El nuevo nombre no reemplaza al anterior, lo absorbe, lo redime, lo reordena. En las órdenes esotéricas, este principio ha sido comprendido y practicado durante siglos. Al ingresar a ciertos grados iniciáticos, el adepto recibía un nombre nuevo, muchas veces simbólico o cabalístico, que indicaba su nacimiento en un nuevo estado de conciencia. El nombre anterior quedaba reservado para los asuntos del mundo profano, mientras que el nuevo era usado en los rituales, las invocaciones y las transacciones espirituales. Este uso del nombre como contenedor de estado es paralelo a la enseñanza central de Neville Goddard, quien afirmaba que no basta con desear un cambio externo, hay que habitar el estado interior correspondiente. Para él, toda transformación comienza con una declaración de identidad: yo soy esto. No se trata de afirmar lo que se desea, sino de asumir que ya se es. Joseph Murphy, en su tratado sobre el poder del subconsciente, advierte que el subconsciente acepta como verdadero cualquier cosa que usted repita constantemente. El poder de la mente subconsciente, Joseph Murphy. En este sentido, el nombre, sea heredado o autodeclarado, se convierte en una instrucción permanente para el cuerpo y la psique. Si una persona se repite a sí misma que es mala con el dinero, o que tiene carácter difícil, o que es igual que su madre, está programando su biología para replicar esas condiciones como si fueran necesarias. Bruce Lipton, desde la epigenética, refuerza esta idea al mostrar que los genes no se activan de forma automática, sino por señales bioquímicas originadas en la percepción. En palabras del autor, el ambiente celular no es el que determina la activación del gen, sino la percepción del ambiente, la biología de la creencia. Bruce Lipton. Es decir, si el cuerpo cree que vive bajo el nombre de la escasez, de la enfermedad o de la culpa, replicará ese estado en todos sus sistemas. Paracelso, uno de los grandes médicos místicos del Renacimiento, sostenía que toda enfermedad tiene un nombre oculto y que solo al descubrirlo puede comenzarse la verdadera curación. Decía, el nombre es la clave de la cosa, si conoces su nombre verdadero, puedes gobernarla. Para Mirum, Paracelso. La enfermedad no es solo una disfunción orgánica, sino una forma de identidad transitoria que ha sido aceptada por el cuerpo y el alma como verdad. Desenrollar ese lienzo requiere entonces un acto de renombramiento, de desmontaje simbólico, de reconexión con un nombre superior. La tabla de Esmeralda, texto atribuido a Hermes Trismegisto, sostiene el principio hermético de correspondencia con estas palabras: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Tabula Smaragdina. Aplicado al tema del nombre, esto significa que la estructura interna de la identidad, es decir, lo que uno cree que es, tiende a reflejarse inevitablemente en las condiciones externas. Un nombre cargado de dolor crea vínculos dolorosos. Una etiqueta de fracaso genera repeticiones de derrota. Un apellido asociado con deuda, guerra o abandono se proyecta en la vida financiera de las generaciones siguientes.
Nada ocurre en el vacío. Todo nombre vibra. Toda vibración genera forma. Por eso, el acto de resurrección cotidiana exige no solo remover la piedra del sepulcro, sino también cambiar el nombre escrito en el lienzo. No basta con salir del estado anterior, hay que redefinir el modo de ser nombrado por uno mismo y por el mundo. Es aquí donde el lector es invitado a practicar una sustitución consciente, el ejercicio nombre nuevo / lienzo nuevo. Este ejercicio comienza con una observación sincera. Debe escribirse en una hoja o cuaderno todas las etiquetas que uno ha repetido, aceptado o heredado sin cuestionar. Pueden ser frases simples como «yo siempre me enfermo», «soy el que se queda atrás», «en mi familia somos pobres pero honestos», «a mí nunca me eligen», «soy impaciente», «vengo de una línea de mujeres solas», «los hombres de mi familia mueren jóvenes». Cada una de estas frases es un lienzo. Un envoltorio de identidad. Un nombre muerto que limita el movimiento del cuerpo resucitado. El segundo paso es elegir conscientemente una declaración yo soy que contradiga ese patrón, no desde la fantasía, sino desde la intención de reconfiguración. No se trata de decir yo soy millonario si la mente lo rechaza, sino de comenzar con yo soy herencia viva de provisión divina, o yo soy estructura que aprende a sostener riqueza, o yo soy conciencia reeducada en prosperidad. El nombre nuevo no necesita sonar poderoso, sino verdadero. La mente detecta la congruencia. El alma la honra. El paso final consiste en asociar ese nuevo nombre a un objeto físico. Puede escribirse en un papel que se coloque en la billetera, en una hoja que se pegue en el espejo del baño, en una piedra, una prenda, una taza. Lo importante es que el nuevo nombre se vuelva visible, presente, cotidiano. Cada vez que se mire ese objeto, el cuerpo recordará que ya no está envuelto en el lienzo anterior, que ha comenzado a caminar con otro nombre. En toda iniciación, hay un momento donde el viejo yo debe ser despedido. No con desprecio, sino con gratitud. Fue ese nombre anterior el que permitió sobrevivir, comprender, resistir. Pero ya no puede gobernar la nueva etapa. Quien sigue cubierto por el lienzo de un nombre viejo, por hermoso que sea su despertar, nunca podrá entrar plenamente en la danza de lo nuevo. Por eso, la frase desatadle y dejadle ir no es solo una orden histórica. Es un mandato vibracional que debe repetirse cada vez que una identidad antigua intente retomar el control. Solo quien se atreve a soltar su nombre muerto puede encarnar la frecuencia del cuerpo glorioso. El alma no nace una sola vez. Nace cada vez que es nombrada de nuevo. Capítulo 4. La piedra de resistencia, ganancias secundarias, sombra y miedo a resucitar. La piedra frente al sepulcro no es una barrera colocada desde fuera. Es una estructura sostenida desde dentro. Ninguna piedra permanecería firme sin una voluntad, más o menos oculta, que la mantenga en su lugar. Aunque parezca que el obstáculo viene de otro, de la vida, del karma, de Dios o del sistema, lo cierto es que en los casos más profundos, el impedimento mayor no es externo sino íntimo. Es la propia psique la que, asustada ante el abismo de lo nuevo, prefiere lo conocido, aunque duela, a lo posible, aunque libere. Y para mantener esa elección sin asumir su responsabilidad, el alma construye un artefacto simbólico, una piedra pesada, grande, inamovible, que le permite sostener su muerte sin tener que declararla como decisión voluntaria. En el relato de la resurrección de Lázaro, la hermana de este, Marta, se convierte en portavoz de esa resistencia tácita. Cuando Jesús se aproxima al sepulcro y pide que remuevan la piedra, Marta responde, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días», Juan 11:39. Esta frase, aparentemente inocente, encierra una profundidad psicoespiritual notoria. No hay negativa directa, pero hay una objeción envuelta en piedad. Remover la piedra no es sabio, porque el cuerpo está en descomposición. Mejor dejarlo así. Mejor no ver. Mejor no oler. Mejor no tocar. Marta representa esa parte de la mente que dice querer la transformación, pero que en el momento exacto del cambio encuentra una justificación plausible para evitarlo. No por maldad, sino por miedo.
La piedra que bloquea el sepulcro, en términos internos, representa una decisión inconsciente de mantener intacto un estado de identidad, incluso cuando ya ha caducado. Esta decisión no es necesariamente irracional. Al contrario, suele estar sostenida por una lógica de autoprotección muy antigua, muchas veces aprendida en la infancia o en momentos de crisis. Es lo que en psicología se llama ganancia secundaria, el beneficio oculto que una persona obtiene al conservar su síntoma, su conflicto o su limitación. No se trata de manipulación consciente, sino de un pacto implícito con el dolor como refugio. Por ejemplo, una persona puede no sanar de una dolencia porque esa enfermedad le garantiza atención, descanso o una coartada para no asumir responsabilidades. Otra puede mantenerse en escasez porque teme que el dinero altere sus relaciones familiares. Otra puede permanecer en una identidad depresiva porque sin ella no sabría cómo existir. Carl Gustav Jung exploró esta dinámica en su concepción de la sombra, que definió como el conjunto de aspectos reprimidos, desconocidos o negados de la personalidad consciente, Aion, Jung. La sombra no es maldad, sino contenido rechazado. Y muchas veces, lo que se rechaza no es lo negativo, sino lo expansivo, la fuerza, la alegría, la autonomía, la abundancia, la creatividad. Es más común de lo que se cree que una persona tema más a su propia luz que a su oscuridad. Porque la luz exige responsabilidad, elección, acción. Mientras que la sombra, al permanecer inconsciente, permite mantener el relato de la víctima, del que no puede, del que fue dañado. Jung advirtió que la iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad. Psicología y alquimia, Jung. Y en ese sentido, la piedra que se niega a rodar es siempre una sombra no aceptada. Un miedo disfrazado de prudencia. Un rechazo a la transformación, revestido de respeto al dolor. George Ivanovich Gurdjieff, en sus enseñanzas sobre el trabajo interior, introdujo el concepto del choque consciente, es decir, un evento o momento en el que la mecánica de la repetición es interrumpida por una sacudida de presencia. Según su enseñanza, los seres humanos viven como máquinas que repiten patrones sin darse cuenta, y solo un choque suficientemente fuerte, a veces doloroso, a veces revelador, puede despertar al individuo de esa hipnosis. Pero Gurdjieff advertía que no todos quieren despertar. Muchos prefieren permanecer dormidos, porque el despertar implica pérdida de comodidad, de justificación, de inocencia. Y por eso, según él, la libertad es el derecho a volverse responsable de uno mismo, pero no todos están listos para ese precio. Relatos de Belcebú a su nieto, Gurdjieff. La piedra, entonces, también cumple una función, impide el paso de la luz que forzaría una elección. Aleister Crowley, figura polémica y frecuentemente malinterpretada, escribió en su obra El libro de la ley, Haz tu voluntad será toda la ley, libera al vel legis, y 40. Esta frase, leída desde una perspectiva esotérica no literal ni libertina, no invita a la anarquía egoica, sino al reconocimiento de la verdadera voluntad espiritual como ley superior. Pero la clave está en distinguir entre la voluntad esencial, esa que nace del alma, y el capricho mental, esa que brota del deseo condicionado. La piedra de resistencia muchas veces se justifica como fidelidad a la voluntad, yo elijo esto, pero en realidad es sumisión a un capricho oculto que evita el riesgo de la expansión. Crowley mismo lo advierte. En el mismo texto, el esclavo que no sirve su voluntad es una sombra. Ha fallado en su camino. Libera al vel legis, 2:45. La piedra, cuando se sostiene demasiado tiempo, convierte al alma en sombra de sí misma. Gabor Maté, desde el estudio del trauma y la adicción, ha mostrado cómo muchos patrones de autosabotaje no son elecciones conscientes, sino intentos de regular carencias afectivas profundas. Según él, toda adicción es un intento de resolver un problema de desconexión. In the Realm of Hungry Ghosts, Gabor Maté. Así, mantener la piedra en su lugar puede ser, para el sistema nervioso, una forma de preservar una conexión simbólica con alguien perdido, con una versión antigua de sí mismo, o con una estructura relacional que ya no existe. Por ejemplo, una persona puede no prosperar económicamente porque eso la haría diferente de sus padres.
Otra puede no sanar emocionalmente porque eso le impediría seguir necesitando a su pareja o terapeuta. Y otra puede no cambiar su comportamiento porque al hacerlo traicionaría una identidad construida alrededor del sufrimiento. Estos casos muestran que muchas veces la piedra no es obstáculo, sino amuleto. Se la mantiene no porque bloquee, sino porque protege. Es un ancla al pasado, un seguro contra el dolor de la expansión, un recordatorio de lo que se teme perder. Pero si se desea realmente resucitar, hay que aceptar que todo amuleto se convierte en prisión cuando su función ya ha sido cumplida. El ejercicio que se propone para este capítulo busca hacer visible ese vínculo secreto entre el estado de muerte y los beneficios ocultos que lo sostienen. Se trata de la matriz piedra, una herramienta de 4 entradas que permite desmontar la lógica de la resistencia. 1. Beneficio oculto, que estoy obteniendo realmente al no cambiar. Atención, descanso, excusa, lealtad, pertenencia, identidad, protección. 2. Costo real, ¿qué estoy perdiendo o sacrificando por mantener ese beneficio? Vitalidad, ingresos, relaciones sanas, propósito, coherencia. 3. Declaración de renuncia, ¿qué frase expresa mi decisión de soltar ese pacto? Ejemplo, renuncio a necesitar esta enfermedad para ser amado, renuncio a esta deuda como forma de pertenencia. 4. Reemplazo de gracia, ¿qué nueva creencia, imagen o vínculo puedo instalar en lugar del anterior? Ejemplo, soy sostenido por vínculos libres y vivos, la abundancia me conecta con mi linaje en luz. Esta matriz no produce resultados inmediatos. Pero al completarse con sinceridad, activa una fisura en la estructura de la piedra. Comienza a deshacer el pacto tácito que mantenía la tumba cerrada. Y con el tiempo, esa fisura se convierte en apertura. Nadie puede rodar la piedra por otro. Pero sí puede reconocerse el instante en que la mano temblorosa se acerca a tocarla. El instante en que se acepta que no es la vida la que ha puesto el peso, sino el miedo. El instante en que se confiesa que se ha preferido el dolor conocido a la libertad desconocida. Ese es el verdadero comienzo de la resurrección. No en la luz que llega, sino en la sombra que se nombra. Capítulo 5. Ángeles que ruedan piedras, cooperar con fuerzas superiores y comunidad. No todas las piedras pueden moverse desde adentro. Algunas han sido colocadas con tal firmeza, sostenidas por memorias tan antiguas, enraizadas en sistemas tan profundos, que la voluntad individual, por sincera que sea, no basta para desplazarlas. La psicología humana tiene un límite, y cuando ese límite es alcanzado, se requiere invocar otra clase de fuerza, no la fuerza de la mente que se impone, ni de la emoción que se desborda, sino de lo que, en todas las tradiciones espirituales, ha sido nombrado como asistencia superior. Ángeles. Presencias. Mensajeros. Espíritus que no solo observan, sino que obran. El acto de remover la piedra no es siempre una tarea solitaria. A veces, solo puede llevarse a cabo cuando se invoca ayuda desde una dimensión más alta. En el relato de la resurrección de Jesús, es precisamente un ángel quien mueve la piedra. En palabras del texto, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El detalle de que el ángel no solo mueva la piedra, sino que luego se siente sobre ella, es revelador. El obstáculo no solo desaparece, es convertido en trono, en punto de autoridad. La piedra ya no impide, ahora sostiene. Lo que antes era barrera, ahora es plataforma. Pero este cambio no ocurre por una fuerza interna del sepulcro, sino por la intervención de una fuerza que desciende. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más ricos en simbología espiritual, presenta una jerarquía de ángeles cuya función no es adornar el cielo, sino custodiar dimensiones, sostener órbitas, comunicar órdenes divinas y asistir a los justos en momentos de juicio o transición. Se menciona, por ejemplo, a Miguel como protector de los que caminan en la luz, a Rafael como sanador de los cuerpos y de la tierra, a Uriel como revelador de verdades ocultas y a Gabriel como anunciador de nacimientos sagrados. Y vi ángeles grandes que permanecían en pie, cuyos semblantes semejaban el de los hombres.
y sus rostros resplandecían como el sol, y sus ojos eran como antorchas de fuego. Este lenguaje no debe entenderse como descripción literal, sino como código simbólico. Cada ángel representa una cualidad de la conciencia divina que puede descender a quien la invoque con sinceridad. La luz no se impone, se invita. La teología mística cristiana, especialmente en la tradición de los padres del desierto y en los escritos atribuidos a Dionisio Areopagita, sistematizó esta comprensión en lo que se conoce como las jerarquías celestes. Allí se enseña que existen múltiples coros angélicos, cada uno con una función distinta. Unos contemplan, otros gobiernan, otros asisten. Entre ellos, los ángeles guardianes personales son los más cercanos al ser humano, asignados como intermediarios entre el alma y los órdenes superiores. Cada alma es confiada a un espíritu luminoso que la guía desde lo alto, no por coerción, sino por iluminación, recordándole su origen y su destino. Esta guía no sustituye a la libertad, pero la enmarca. El alma no está sola, aunque muchas veces lo crea. El silencio no es ausencia. Es espera. En la tradición esotérica occidental, especialmente en ciertos grimorios medievales, la magia angélica fue explorada como método de cooperación práctica con estas inteligencias. En uno de los más antiguos y sobrios tratados, se enseña que los ángeles no responden al capricho, sino a la pureza de la intención. No obedecen al deseo, sino al alineamiento. De ahí que todo ritual verdaderamente angélico comienza con una preparación ética y mental del operador. Se advierte también que la evocación sin propósito claro ni respeto conduce a confusión, pues los nombres errados no deben ser pronunciados con ligereza. Estas advertencias no son supersticiones, sino recordatorios de que lo sagrado exige coherencia vibratoria. El mundo superior no se doblega a los caprichos de la personalidad. Rudolf Steiner, en su trabajo sobre la evolución espiritual, explicó que los ángeles no solo acompañan al individuo, sino que también registran los momentos en que éste se abre a una percepción más alta. Según él, cada vez que un ser humano decide cambiar un patrón destructivo con conciencia, un ser angélico lo percibe y colabora desde su plano con la transmisión de una imagen nueva. No se trata de imaginar seres con alas o túnicas, sino de comprender que el alma humana no está aislada. Existe un campo de asistencia viva, un entramado de conciencia que responde al movimiento genuino del espíritu. La fe no es pasividad. Es invitación. Catherine Ponder, escritora metafísica del siglo XX, lo expresó en términos de prosperidad práctica. Enseñó que al declarar que no estás solo, que fuerzas invisibles te asisten, comienzas a experimentar una ligereza inexplicable, una facilidad que antes no tenías. Esta ligereza no es imaginaria. Es el resultado de una cooperación interior entre el yo consciente, el yo profundo y aquello que la tradición ha llamado gracia. La piedra no se mueve por un empujón desesperado, sino por un alineamiento de intenciones. Pero no toda piedra se remueve desde el cielo. Algunas solo ceden cuando se activa la comunidad espiritual. En los primeros siglos del cristianismo, las comunidades oraban en círculo por quienes atravesaban pruebas difíciles. La intercesión no era súplica vacía, sino canal de energía. Cada voz aportaba una parte del cordón que rodeaba al hermano o hermana necesitada. Orad los unos por los otros, para que seáis sanados, dice el texto. No por piedad, sino por la ley vibratoria de resonancia. Cuando varios se unen en una misma intención, su frecuencia se amplifica. La piedra, al oír esa fuerza conjunta, comienza a temblar. En ese espíritu, muchas tradiciones han practicado lo que se conoce como círculo de oración, un espacio donde un grupo de personas sostiene un campo de intención para otro. No se trata de convencer a Dios, sino de crear una red energética que fortalezca el movimiento interior de quien está listo para cambiar. El alma, sostenida por otros, encuentra más fácilmente el impulso para moverse. No es debilidad necesitar ayuda. Es sabiduría. El orgullo espiritual es una de las piedras más pesadas. Solo quien se sabe parte de un cuerpo mayor puede recibir lo que no podría invocar solo. Por eso, el siguiente protocolo propone un camino de 5 pasos para invocar esta ayuda transpersonal.
no como técnica mágica, sino como gesto de alineamiento. Intención: declara con total claridad lo que deseas liberar o mover. No adornes, no edites, no racionalices. Solo sé preciso. Deseo liberar mi miedo a prosperar. Deseo sanar mi relación con mi cuerpo. Deseo romper esta repetición de fracaso. Invocación: dirige tu atención a la cualidad espiritual correspondiente. Puede ser en silencio o en voz alta. Luz de claridad, acércate. Ángel del entendimiento, muéstrame lo que no veo. Presencia que libera, acompáñame. No importa el nombre. Importa la sinceridad vibratoria. Acuerdo: declara que estás dispuesto a hacer tu parte. No esperes que la piedra se mueva sola. Me comprometo a actuar desde esta nueva comprensión. Estoy dispuesto a soltar el hábito que la sostenía. Aceptaré el vacío temporal que esta liberación implica. Recepción: guarda silencio. No esperes fuegos artificiales. Pero observa. Siente. Percibe. Tal vez una imagen surja. Tal vez un suspiro. Tal vez nada. No importa. La recepción es un acto de apertura, no de expectativa. Agradecimiento, no como premio, sino como reconocimiento del movimiento. Gracias porque ya está hecho. Gracias por la asistencia. Gracias porque soy parte de una red más grande de conciencia. Este protocolo no reemplaza el trabajo interior, pero lo acompaña. Y muchas veces lo hace posible. Porque hay piedras que no se mueven desde el esfuerzo, sino desde la comunión. El alma no nació para moverlo todo sola. Fue diseñada para colaborar con las fuerzas invisibles que la rodean. Ángeles, espíritus, amigos, grupos, textos, imágenes, intuiciones. Todo está al servicio de su resurrección. Pero para que esas fuerzas puedan actuar, hace falta un gesto, el permiso de ser ayudado. La piedra, por pesada que sea, siempre obedece a la fuerza del amor cuando ésta se expresa en intención clara, asistencia sincera y comunidad despierta. Que nadie dirá que no. Capítulo 6. Cuerpo glorioso emocional, financiero y físico, el modelo de estado resucitado. Resucitar no es únicamente volver a vivir. Es habitar un cuerpo nuevo, una identidad no reconocida desde las categorías anteriores. Si el cuerpo que sale del sepulcro es el mismo que entró, entonces el milagro no ha ocurrido. Y si lo que emerge tras la piedra removida no produce una transformación visible, estable y coherente, entonces no ha habido una verdadera resurrección, sino una recaída del alma en su ciclo de repeticiones. El estado resucitado, en consecuencia, no es una idea abstracta, ni una emoción temporal, ni un discurso de optimismo sin forma. Es una configuración vibratoria completa que reestructura la forma de sentir, de administrar, de cuidar, de vincularse, de actuar y de percibir el mundo. En los relatos de las apariciones por resurrección, el cuerpo de Jesús se muestra distinto, transfigurado, deslocalizado, con una capacidad para atravesar muros, aparecer y desaparecer, ser reconocido o no. Y aconteció que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, para que no le conocieran. Este detalle, repetido en varios relatos, indica que el cuerpo glorioso no puede ser percibido desde la misma estructura de percepción que conocía el cuerpo anterior. La transformación no ocurre solo en el sujeto resucitado, sino también en los ojos del observador. Aquello que ha mutado en vibración no puede ser entendido desde el lenguaje de la identidad muerta. Esta es una de las claves más complejas de este capítulo. El estado resucitado no consiste únicamente en modificar una conducta, un ingreso o un síntoma físico. Es una reconfiguración completa del campo de identidad que se manifiesta a través de una tríada inseparable: emoción estabilizada, prosperidad visible y regeneración biológica. Estas tres dimensiones, lejos de ser autónomas, se entrelazan. La emoción afecta al cuerpo. El cuerpo moldea la percepción.
La percepción determina los ingresos. La economía retroalimenta la identidad. Por eso, no se puede trabajar una sola esfera sin tocar las otras. Y por eso, la resurrección verdadera no es parcial. Es integral. El Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más profundos, presenta la sabiduría como un principio que cae desde las alturas hacia los abismos inferiores y que tras múltiples etapas de lucha, arrepentimiento y clamor, logra ascender nuevamente, no por sus propios méritos, sino porque su movimiento ascendente activa la asistencia de los poderes superiores. En ese ascenso, Sophia no vuelve a su estado inicial, sino que adquiere una nueva configuración de gloria, revestida de luz, dignificada por su experiencia. Y entonces los poderes celestiales la vistieron con una vestidura de gloria, y le entregaron la corona de su entendimiento. Esta imagen no es solo poética. Es un arquetipo. El estado glorioso no es anterior a la caída, sino posterior. No se trata de recuperar lo perdido, sino de adquirir algo nuevo a través de la transformación. La alquimia espiritual, tan presente en los tratados herméticos, representa este proceso a través de 3 fases: nigredo, albedo y rubedo. La nigredo es la putrefacción, la disolución del ego, el caos interno. La albedo es la purificación, el blanqueamiento del alma, el surgimiento de la claridad. La rubedo es la integración, el enrojecimiento, la cristalización del nuevo ser. Estas fases no se viven de manera lineal, ni ocurren una sola vez. Cada crisis puede conducir a una nigredo, y cada resurrección verdadera es el resultado de una rubedo alcanzada tras múltiples vueltas por el crisol de la existencia. Pero solo cuando el alma encarna el rubedo puede decirse que ha nacido el cuerpo glorioso. Paracelso, uno de los grandes médicos de la tradición esotérica occidental, escribió que el espíritu vital es una sustancia luminosa que habita en la sangre y que puede ser alterada por la voluntad, la palabra y el pensamiento. Para él, la enfermedad era siempre un desequilibrio entre el espíritu vital y la materia. Y la curación, un reequilibrio producido por la reconexión con las leyes del macrocosmos. Como es arriba, es abajo. Esta correspondencia entre la esfera divina y la esfera corporal implica que el cuerpo glorioso no es metafísico en el sentido de irreal, sino que posee una manifestación celular, energética, fisiológica. El alma reconfigurada debe afectar la sangre, el sueño, la digestión, la piel, la postura, la voz. No como efecto mágico, sino como consecuencia estructural de una identidad distinta que genera señales distintas. Desde la ciencia contemporánea, autores como Joe Dispenza han descrito cómo la neuroplasticidad emocional permite reconfigurar patrones cerebrales que estaban grabados por experiencias de dolor, ansiedad o escasez. Según sus investigaciones, al practicar una combinación de enfoque mental, regulación emocional y visualización coherente, el cerebro comienza a generar nuevas conexiones sinápticas, mientras el cuerpo entra en estados de reparación y equilibrio. No puedes pensar en una nueva realidad con el mismo cerebro que ha sostenido tu vieja historia. Esta frase, aunque sencilla, encierra una exigencia profunda. Sin un estado interno diferente, la realidad externa no puede cambiar de forma duradera. El cuerpo glorioso es, en términos neurobiológicos, un sistema nervioso que ya no responde con las viejas señales de amenaza, ni con las viejas narrativas de trauma, ni con las viejas órdenes heredadas del pasado. Neville Goddard, con su concepto de los estados, sostuvo que la única verdadera transformación se produce cuando el individuo asume un nuevo estado de ser, no como una aspiración, sino como un hecho cumplido. No puedes servir a 2 señores. O vives en el estado del viejo yo, o en el estado del nuevo ser. Y solo uno de ellos puede gobernar tu mundo. Esto significa que el cuerpo glorioso no puede coexistir con la identidad de víctima, de pobre, de enfermo, de carente. No es un añadido al yo anterior, sino su sustitución. Por eso, Neville insistía en que el acto más importante no es la oración, ni la repetición, ni siquiera la fe, sino la asunción del estado deseado como realidad presente. Joseph Murphy, al trabajar con afirmaciones, advertía que éstas solo funcionan cuando son creídas en profundidad y que el subconsciente acepta como real todo aquello que se le repite con emoción y convicción. Si uno afirma «yo soy salud», pero el cuerpo está entrenado para sentir dolor,
y la mente está atrapada en la narrativa del diagnóstico, la afirmación será repelida. Solo cuando la emoción, el pensamiento, la palabra y la imagen interna se alinean, el cuerpo comienza a responder. Y cuando el cuerpo responde, empieza a crearse una realidad tangible. El cuerpo glorioso, entonces, no es una visión idealista, sino una experiencia vivida. Catherine Ponder, en sus escritos sobre prosperidad, enseñó que la riqueza es un estado mental que busca manifestarse. Y si no encuentra canales abiertos, se detiene. Por eso, el estado glorioso financiero no se define por la cantidad de dinero acumulado, sino por la conciencia de circulación, de disponibilidad, de abundancia interior. El alma pobre jamás será rica aunque reciba una fortuna. El alma rica crea recursos aunque parta de cero. El estado glorioso financiero es aquel en el que la persona se siente en comunión con las leyes de provisión, donde cada gasto es bendecido, cada ingreso es reconocido y cada acto económico es vivido como oración práctica. La deuda se convierte en un ciclo que se cierra, no en un castigo que se arrastra. El dinero deja de ser símbolo de carencia o de poder y se vuelve extensión de la gracia. Bruce Lipton ha demostrado que las creencias profundas modifican el comportamiento de las células. Si una persona cree que está en un entorno hostil, su cuerpo activará señales de defensa. Si cree que está a salvo, su sistema inmunológico funcionará mejor. Este cambio no depende de lo externo, sino de la percepción. La biología responde a la percepción, no a la realidad. Esta afirmación, tan cercana al principio hermético de correspondencia, confirma que el cuerpo glorioso no es un milagro aleatorio, sino una posibilidad biológica cuando la percepción se eleva a un nuevo estado de coherencia interna. El lector, entonces, está invitado a redactar una plantilla de descripción de su cuerpo glorioso en 3 niveles. 1. Emocional. ¿Cómo se siente vivir sin culpa, sin ansiedad, sin rencor? ¿Cómo se mueve tu energía cuando no tienes que defenderte? ¿Qué emoción te habita al despertar? 2. Financiero. ¿Qué números reflejarían una economía viva? ¿Qué ingresos, gastos, circulación, inversiones y regalos formarían parte de tu rutina gloriosa? ¿Cómo sostienes tu prosperidad sin miedo? 3. Físico. ¿Qué biomarcadores indican que tu cuerpo está resucitado? Capítulo 7. Amanecer crístico, ritual diario de micro-resurrección. Si la resurrección es real, debe repetirse. No como teatro litúrgico, sino como disciplina vibratoria. No como recuerdo de un evento mítico, sino como acto diario de conversión de sombra en luz, de entumecimiento en despertar, de programación en decisión. Por eso, todo lo que este libro ha planteado hasta ahora desemboca aquí, el momento en que, cada mañana, el alma se levanta del sepulcro interior, sacude las vendas de su identidad heredada y se viste con el cuerpo glorioso de su día nuevo. La resurrección deja de ser historia, símbolo o idea, y se vuelve respiración, palabra, foco, decisión, presencia. Si el lector no practica, el conocimiento no se encarna. Y si no se encarna, no transforma. La resurrección, sin cuerpo, es solo dogma. Desde los primeros salmos hasta los testimonios de los padres del desierto, el amanecer ha sido comprendido no como un simple fenómeno astronómico, sino como frontera entre el mundo del inconsciente y el mundo del acto, entre la noche del yo dormido y la vigilia del yo creador. Por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti, y esperaré. Esta espera no es pasiva. Es una vigilancia activa. El alma, al abrir los ojos, se encuentra con una matriz maleable, todavía no definida por las fuerzas del entorno. Ese umbral es más sagrado que muchos templos. Allí, el destino es arcilla. Los antiguos monjes del desierto lo sabían. Muchos de ellos se levantaban antes del alba para orar en silencio, no porque el silencio fuera virtuoso en sí mismo, sino porque comprendían que el alma humana, al despertar, se encuentra todavía desanclada de sus programaciones defensivas y, por tanto, permeable a ser reconfigurada. Uno de ellos decía, no sepas qué día es, hasta que ores. Otro afirmaba, quien no pone guardia a su alma antes de que el sol gobierne,
será gobernado por las sombras que aún arrastra. Para ellos, el amanecer era el laboratorio de lo invisible, donde el alma se imprimía con la forma que luego encarnaría durante el día. Desde la ciencia contemporánea, la cronobiología ha confirmado que los primeros minutos de vigilia son determinantes en la configuración emocional, inmunológica y hormonal del cuerpo. Según estudios recientes, el foco prefrontal está más receptivo a la reprogramación. Los niveles de cortisol se encuentran en su primer pico, y la actividad simpática aún no domina el sistema nervioso autónomo. Esto significa que lo que se piensa, dice y siente durante los primeros minutos del día tiene una influencia desproporcionada sobre el resto de las decisiones conscientes e inconscientes. El cuerpo, literalmente, escucha al alma al despertar. Y le pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? El ritual del amanecer crístico responde a esta pregunta no con una fórmula, sino con una práctica estructurada. Su eje no es la repetición mecánica, sino el despertar consciente de una identidad resucitada. La fuente principal de esta práctica es el texto del Éxodo, cuando Moisés, ante la zarza ardiente, pregunta por el nombre del ser que lo convoca. Y la voz responde, «Yo soy el que soy». Esta afirmación no es filosófica, es performativa. Cada vez que se dice con conciencia, activa un sello vibratorio que reconfigura el ser. Neville Goddard lo entendió así cuando enseñaba que todo cambio de realidad comienza por la asunción de un nuevo «yo soy», no como etiqueta, sino como matriz de creación. Yo soy salud. Yo soy provisión. Yo soy libertad. Estas no son aspiraciones. Son comandos. Joseph Murphy insistía en que las primeras impresiones del día determinan la tonalidad emocional y espiritual de todo lo que sigue. El alma es un terreno fértil. Lo que siembres al despertar, cosecharás antes del anochecer. Por eso, el ritual comienza siempre con un acto de siembra, respiración, enfoque, afirmación y visualización unificada. No se trata de pensar en lo que se desea, sino de sentirlo como real antes de que el mundo lo contradiga. Desde la tradición esicasta, una corriente contemplativa cristiana del Oriente, se enseña que la invocación repetida del nombre, unida a la respiración, genera un alineamiento profundo entre mente, corazón y cuerpo. Señor Jesús, ten piedad. No como súplica de culpa, sino como anclaje de atención. El nombre une las partes fragmentadas del yo. La respiración lo vuelve carne. Y ese proceso, repetido en el alba, convierte al cuerpo en lugar de resurrección diaria. El ritual tiene 3 niveles de intensidad, según la disponibilidad y profundidad del practicante. Lo que sigue no es una instrucción externa, sino un guión interior que debe ser vivido, no leído. Se presenta aquí como forma literaria, pero debe trasladarse al silencio del cuerpo, a la quietud de la intención y al espacio no verbal del alma despierta. Ritual mínimo, 5 minutos. El cuerpo aún acostado. Los ojos cerrados. Se inhala por la nariz durante 4 segundos. Se retiene el aire durante 4 más. Se exhala lentamente por la boca durante 8. Se repite 3 veces. Luego, con los ojos aún cerrados, yo soy el cuerpo glorioso de este día. Se pronuncia una vez, como quien entrega una clave. Mentalmente, se visualiza un sol naciendo desde el centro del pecho. No desde afuera. Desde dentro. Este sol se expande hasta rodear el cuerpo entero. Se permanece allí durante 2 minutos, sintiendo. Al final, se abre lentamente los ojos y se declara, hoy actúo desde mi resurrección. Ritual estándar, 20 minutos. Sentado en posición erguida, con la espalda recta, el cuerpo se prepara con una serie de 7 respiraciones conscientes, siguiendo el mismo ritmo de 4, 4, 8. Luego, se pronuncia la afirmación matriz del día, elegida previamente, yo soy salud perfecta. Yo soy flujo financiero ilimitado, yo soy perdón encarnado. Se dice 3 veces, cada una más lenta que la anterior. Se cierra los ojos y se visualiza, durante 5 minutos, una escena donde esta afirmación ya está cumplida.
no desde el deseo, sino desde la certeza. Se entra en la escena. Se huele, se toca, se siente. Luego se lleva la atención al cuerpo físico. Se recorren lentamente las zonas que ayer dolían, que ayer fueron juzgadas, que ayer no recibieron gratitud. A cada zona se le dice, tú también estás resucitando. Finalmente, se concluye con una oración libre o con un gesto de consagración, manos sobre el corazón, inclinación de la cabeza, palabra íntima. Se abre el día como quien abre una puerta sagrada. Ritual inmersivo, 60 minutos. Este se reserva para los días de transformación profunda, cuando el alma necesita reescribirse por completo. Comienza antes del alba, preferentemente en ayuno, en silencio y con una vela encendida. Incluye respiración diafragmática durante 15 minutos, sincronizada con la afirmación del nombre Yo Soy. Luego, lectura lenta y meditativa de un texto inspirador. Puede ser un salmo, un fragmento de Neville, un verso de los Padres del Desierto. Después, visualización guiada completa, se entra simbólicamente al sepulcro, se observa el estado anterior. Se encuentra la piedra, se llama a los ángeles, se siente la apertura, se emerge con un cuerpo nuevo, se recibe un nombre nuevo. Se registra lo vivido por escrito. No para analizarlo, sino para sellarlo. Finalmente, se consagra el día con una promesa práctica, una acción que exprese la nueva identidad. Hoy bendeciré a quien antes evitaba. Hoy hablaré como quien ya ha sanado. Hoy administraré mis finanzas como quien vive en provisión. Este ritual no es obligación. Es opción. No se exige, se ofrece. Pero quien lo realiza, aunque sea en su forma mínima, comienza a experimentar algo que las doctrinas no pueden explicar, la resurrección como hábito. Cada amanecer es un génesis. Cada despertar es una apertura vibratoria. Y cada palabra emitida desde ese umbral se vuelve decreto creador. Si el alma aprende a ocupar ese umbral, puede reescribir su mundo desde la raíz. No es necesario esperar la Pascua, ni una crisis, ni un retiro espiritual. Basta con estar dispuesto a morir a lo viejo cada noche y a levantarse cada mañana como quien sabe que la piedra ya fue removida. La tumba estaba. Capítulo 8. Vigilia vespertina y entierro del día, no resucitar lo que debe morir. La mayoría de las personas se acuesta sin cerrar el día. Como quien baja la cortina de una tienda sin contar la caja, sin limpiar el mostrador, sin retirar lo caduco del estante. Así, lo que no se disuelve, se arrastra. Lo que no se entierra, se reanima. Lo que no se nombra, se recicla en el subsuelo del sueño. La noche, entendida esotéricamente, no es solo un descanso, sino un umbral de regeneración celular, emocional, espiritual y psíquica. Quien se acuesta con el alma contaminada de juicios, escenas no resueltas o resentimientos no transmutados, introduce en su campo onírico elementos que luego sembrarán frutos involuntarios en el día siguiente. En las Escrituras, Pablo expresa sin dramatismo, muero cada día. No como un símbolo de derrota, sino como acto deliberado de disolución de lo viejo. La muerte diaria, bien comprendida, es el acto más radical de higiene espiritual. No es la renuncia a vivir, sino el permiso de dejar de cargar versiones caducas del yo. Cada noche, el alma tiene la oportunidad de soltar el peso que no le pertenece. Pero para ello, debe primero identificar qué parte de su estructura interna sigue apegada al dolor, a la defensa o al control. La resurrección del día siguiente depende de que se haya muerto, con conciencia, antes de dormir. Ignacio de Loyola propuso el examen de conciencia como práctica nocturna, pero su intención fue tergiversada por el moralismo posterior. No se trataba de juicio condenatorio, sino de lucidez espiritual. De examinar las intenciones, las reacciones, los pensamientos repetidos, para entregarlos con humildad al fuego de la transformación. Quien cada noche se revisa, no como juez, sino como jardinero, comienza a discernir qué semillas han brotado sin su permiso, qué frutos son amargos, qué gestos nacieron de una herida y no del espíritu.
No todo lo que hiciste eres tú, dice el alma al cuerpo, pero todo lo que hiciste está en ti, y puedes devolverlo. El propósito no es autocastigo, sino autoedición. Este cierre nocturno encuentra correspondencia esotérica en los círculos de protección que describen los grimorios medievales. Se decía que, antes de iniciar cualquier operación espiritual, el mago debía trazar un círculo a su alrededor, no solo para protegerse de entidades externas, sino para delimitar con claridad el espacio desde donde operaría. Eliphas Levi explicaba que el círculo no era talismán supersticioso, sino símbolo psíquico del dominio interior. Quien no traza su círculo, será invadido por fuerzas que no distingue. Esta idea, traducida a la vigilia vespertina, implica que sin una delimitación del campo emocional y mental antes del sueño, el alma queda abierta a la repetición inconsciente de estados viejos. El círculo, entonces, es cierre. Es contorno. Es sepultura sagrada del día. En Efesios se menciona la armadura de Dios, cinturón de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, casco de la salvación. Aunque interpretada como alegoría moral, su estructura corresponde a un sistema simbólico de defensa energética. No se trata de armamento externo, sino de revestimiento vibratorio. Quien, antes de dormir, se cubre con sus verdades esenciales, con sus actos justos, con su fe en lo que no se ve, y con su comprensión de que no necesita defenderse de todo, sino entregarse a lo que ya es, duerme diferente. No como quien huye, sino como quien retorna al útero de la noche para ser recreado. Desde la ciencia, se sabe que el sueño profundo consolida la memoria emocional y somática. Lo que se repasa mentalmente antes de dormir se refuerza. Lo que se rumia, se solidifica. Lo que se visualiza con intención, se codifica. Por eso, dormir sin ritual es dormir en automático. Y quien duerme en automático, reprograma desde el caos. Gabor Mate lo advierte al hablar del estrés crónico: el sistema nervioso, cuando no se le da una pausa consciente, vive en perpetua reactividad. Y el sueño se convierte en extensión de la alarma. En otras palabras, si no se entierra lo que debe morir, se lo resucita sin querer. Para evitar esto, se propone el formato entierro del día. No como ejercicio psicológico, sino como acto ritual que sella el campo energético antes del descanso. Este formato tiene 4 movimientos, no como lista, sino como flujo. 1. Evento. ¿Qué momento del día provocó una carga emocional significativa? No importa si fue pequeño o aparentemente banal. Lo que impacta no siempre es lo más visible. 2. Reacción. ¿Cómo reaccioné? ¿Qué parte de mí se activó? ¿Fue defensa, miedo, juicio, adicción, evitación? Aquí no se analiza. Se observa. 3. ¿Qué entierro? ¿Qué parte de eso ya no debe acompañarme mañana? Puede ser un pensamiento, no soy capaz, una emoción, rabia, una conducta, me callé, o incluso una expectativa. El entierro es simbólico, al nombrarlo, se lo suelta. 4. Que resucito mañana. ¿Qué estado, imagen o virtud deseo activar al amanecer en lugar de lo que hoy entierro? No se trata de compensar, sino de sembrar. Si entierro la crítica, resucito la compasión. Si entierro el juicio, resucito la comprensión. Si entierro la deuda, resucito la soberanía. Este ejercicio puede hacerse mentalmente, en voz baja o por escrito. Pero si se hace con sinceridad, su efecto es acumulativo. El alma comienza a entender que el día es semilla y la noche es tumba certi. Que lo no soltado pudre. Y que lo entregado con conciencia florece. Dormir se vuelve entonces acto sacerdotal. Ya no se apaga el cuerpo. Se desciende a una matriz. Se entrega la forma vieja como quien entrega un cuerpo al sepulcro, sabiendo que al tercer día, o al siguiente alba, algo nuevo emergerá. Y ese algo será más libre, más liviano, más verdadero. No todo debe resucitar. Algunas identidades, heridas o ideas deben morir para siempre.
pero para que mueran necesitan un entierro digno. Este ritual nocturno no es un fin. Es un umbral. Quien lo cruza cada noche, con sinceridad, no duerme como quien huye, sino como quien se cesta. Capítulo 9. Libro de muertes útiles y bitácora de resurrecciones. Toda transformación necesita testigo. No por necesidad externa, sino por anclaje interno. Cuando el alma cambia y no deja constancia, parte de ese cambio se disuelve en el tiempo. Pero cuando se escribe, no como simple memoria, sino como testamento vibratorio, el cambio se sedimenta en la estructura profunda del ser. Así como las civilizaciones antiguas fijaban sus pactos, guerras y revelaciones en tablillas de barro, en piedras serradas o en papiros cifrados, así también el alma necesita registrar sus muertes y sus renacimientos. No para contarlos como trofeos, sino para construir un eje, un libro íntimo, un evangelio personal que le recuerde, en los días de duda, que ya ha cruzado antes el umbral de la tumba. La escritura habla del libro de la vida y del registro en los cielos como metáforas de un orden superior que no olvida. Pero ese orden no está afuera. Cada alma tiene su archivo. Lo que ha sido vencido, lo que ha sido ofrecido, lo que ha sido entregado con sinceridad queda inscrito en un lugar profundo del campo espiritual. Elena Blavatsky, en su Doctrina Secreta, hablaba de registros acásicos como matriz vibratoria donde toda acción consciente deja una impronta. Este registro no es esotérico por inaccesible, sino por sagrado. Y todo acto de renuncia, de purificación, de salto cuántico de identidad, deja huella. Pero el alma humana, al estar encarnada, necesita también traducir esa huella en símbolos comprensibles, en lenguaje visible, en trazos que la voluntad pueda repasar cuando la emoción flaquea. Por eso, este capítulo no trata de memorias ni de diarios personales en sentido psicológico. Lo que aquí se propone es la creación de un libro de muertes útiles y bitácora de resurrecciones, un documento viviente, físico o digital, donde el lector registre los momentos en que una vieja identidad fue enterrada, y los actos, signos o manifestaciones concretas de que algo nuevo nació en su lugar. Este libro es más que una bitácora. Es un espejo de verificación espiritual. No como control obsesivo, sino como mapa de la mutación interior. En la antigüedad, era costumbre dejar testimonio físico de las curaciones o gracias recibidas. En muchos santuarios aún sobreviven los esvotos, tablillas, figuras, textos agradecidos por un milagro experimentado. Estos no eran decoraciones. Eran anclas. El que había sido sanado del alma o del cuerpo, necesitaba recordar que eso había sucedido realmente, para no volver al patrón anterior en un momento de debilidad. Esos esvotos eran mapas del alma sanada. Del mismo modo, los monjes medievales desarrollaron sistemas mnemotécnicos para recordar sus avances espirituales, sus caídas y sus restauraciones. La memoria no era espontánea. Era trabajada como una disciplina. El alma que se olvida de lo que ha superado, tiende a repetir. Y el alma que no celebra lo que ya ha resucitado, deja de valorar la fuerza del espíritu. Por eso, también en este camino, necesitamos contar, no como estadística fría, sino como oración visual. La psicología conductual moderna lo ha redescubierto bajo otros términos: seguimiento, tracking, curva de hábito. James Clear insiste, lo que se mide, se refuerza. No porque el número sea el centro, sino porque el registro permite ver lo invisible. Una emoción que ya no se repite. Un patrón financiero que ya no gobierna. Una relación que ya no asfixia. Cada uno de estos logros, sin importar cuán pequeño, merece ser escrito, registrado, sellado. Martin Seligman, en sus estudios sobre psicología positiva, demostró que el simple hecho de anotar 3 cosas buenas cada día modifica la química cerebral y refuerza la percepción de agencia. En términos espirituales, quien registra sus micro-resurrecciones se vuelve más capaz de convocar las grandes. Pero no todos los registros tienen el mismo peso. El alma debe aprender a discernir entre anotar por control y anotar por honra. El libro de muertes útiles no es una lista de errores ni de fracasos. Es el acta sagrada de lo que ya no necesitamos ser.
Cada muerte allí consignada debe ser útil, un miedo que ya no protege, un deseo que ya no guía, una culpa que ya no corrige. No se trata de hacer catarsis emocional, sino de declarar, esto fue parte de mí. Ya no lo necesito. Lo libero. Y cada resurrección anotada debe ser tangible. No ilusoria. No aspiracional. Un gesto concreto. Una decisión distinta. Una respuesta diferente. Una señal externa. Una intuición cumplida. Cada uno de esos registros fortalece el campo energético. No por magia supersticiosa, sino por coherencia vibratoria. El alma ve que puede. Y entonces lo hace de nuevo. En este libro íntimo, el lector puede introducir métricas simbólicas o reales, según su tipo de proceso. Porcentaje de deuda parada, si el proceso es financiero. Días sin repetir una emoción tóxica. Número de veces que actuó desde la identidad resucitada. Indicadores biométricos, peso, sueño, glicemia, si el proceso incluye transformación corporal. Momentos donde eligió no reaccionar desde la herida. Personas a las que pudo bendecir sin resentimiento. Cada dato no es número. Es símbolo. Es ofrenda. Es evidencia de que la piedra ya no está en su lugar y de que el alma está aprendiendo a habitar el cuerpo glorioso de cada día. El lector, si lo desea, podrá utilizar plantillas visuales, gráficas, cuadros de seguimiento. Estos pueden solicitarse o construirse de forma sencilla. Lo esencial es la constancia. El libro debe ser revisado semanalmente, no para juzgar, sino para discernir. Y debe leerse en momentos de oscuridad como quien abre el testamento de su propio renacer. Este libro interno no sustituye la experiencia. La sostiene. No evita la caída, pero la hace más consciente. Y no garantiza la perfección, pero sí impide el olvido. El alma que recuerda su propia luz, vuelve a ella. Por eso, el libro de muertes útiles y la bitácora de resurrecciones no son accesorios. Son instrumentos de fe. No de dogma. De fe en la práctica. En el proceso. En la resurrección cotidiana que este libro enseña. El próximo paso, entonces, no es más información. Es verificación. Y quien se atreve a ver sus propios milagros como datos, se convierte, sin saberlo, en testigo activo de su resurrección. Capítulo 10. Pascua permanente, ascender, consolidar y servir. No toda resurrección conduce a ascensión, pero toda ascensión requiere una resurrección completa. En el relato evangélico, la vida de Jesús no concluye con el milagro del sepulcro vacío, sino con un proceso de integración, aparición, enseñanza y, finalmente, ascenso. No se eleva a quien aún debe demostrar. No se oculta a quien aún necesita corregir. El Cristo resucitado no volvió al desierto ni al templo, sino que se hizo visible en medio del camino, del pan partido, del soplo impartido. Se aparecía no para impresionar, sino para transmitir. Y cuando el círculo se completó, subió. No como fuga, sino como consolidación. La Pascua permanente no es un evento emocional. Es una estructura energética. Es el paso donde el alma deja de oscilar entre los viejos yous y el nuevo cuerpo de luz, y decide establecerse definitivamente en su forma gloriosa. Es cuando la resurrección deja de ser un esfuerzo y se convierte en atmósfera. Ya no hay que hacer el ritual cada vez que duele. El dolor es leído como residuo que se disuelve. Ya no hay que recordar el decreto para sostener la fe. La fe se vuelve forma respirada. Pascua permanente es la estabilización del campo crístico en la vida diaria. El Corpus Hermeticum lo expresa así: regenerado por el Nous, el hombre deviene divino, no por orgullo, sino porque ha dejado atrás la ignorancia. El Nous, la mente divina, no es un concepto. Es una sustancia espiritual que reorganiza la percepción, el lenguaje, la conducta. Cuando el Nous se encarna en la psique, el alma ya no piensa en términos de esfuerzo o deseo,
sino de naturaleza. Amar no es opción. Es estado. Sanar no es meta. Es pulsación. Manifestar no es proeza. Es coherencia. Maestro Eckhart, mucho antes de que la psicología hablara de procesos de individuación, afirmaba: el Padre engendra al Hijo en el alma sin cesar. Esa generación eterna del Verbo dentro del alma es la Pascua sin fin. No es una experiencia mística, sino una condición de ser. Quien ha cruzado por todas las muertes útiles, quien ha quebrado los sellos, renombrado su identidad, removido la piedra, recibido ayuda angélica, resucitado cada mañana y enterrado cada noche lo que debe morir, ya no necesita hacer algo más. Ahora vive desde ahí. Rudolf Steiner hablaba de la evolución de la conciencia crística como la siguiente fase de la humanidad. Para él, el Cristo no es una figura del pasado ni del dogma, sino un principio cósmico que el alma debe encarnar para elevar su estructura vibratoria. Y esa encarnación no ocurre solo en meditaciones. Ocurre en relaciones, en dinero, en cuidado del cuerpo, en palabras dichas, en presencia sostenida. El cuerpo glorioso no es metafórico. Es una transformación real del sistema energético que comienza a irradiar sin esfuerzo. No para demostrar santidad, sino porque el alma ya no puede ser menos de lo que es. Pero para que esta Pascua se mantenga viva, necesita dos pilares: ritmo y servicio. El ritmo es el lenguaje del universo. No hay vida sin ciclos. Por eso, el lector deberá aprender a programar sus procesos en periodos de 40 días, 90 días o incluso un año pascual completo. Cada ciclo refuerza una capa. Cada repetición, si es consciente, se convierte en consolidación. El alma necesita ciclos de refuerzo no por debilidad, sino por sabiduría. Jesús permaneció 40 días después de su resurrección enseñando, respirando entre los suyos, antes de ascender. No porque dudara, sino porque sabía que el proceso debía ser sellado en comunidad. Así también el lector deberá reconocer cuando su Pascua aún necesita espacio compartido antes de volverse permanente. Para esto se introduce el plan 90 días Pascua permanente. No como entrenamiento lineal, sino como contenedor vibratorio. Cada día incluye un amanecer con respiración y decreto, una revisión mínima al mediodía, un entierro nocturno con siembra simbólica, un registro breve en la bitácora, una acción de servicio, pequeña o grande, desde el nuevo estado. Este plan no es para el ego que quiere cumplir. Es para el alma que desea sostener. Al final de los 90 días, si se ha sido fiel, el campo energético se reestructura. No lo sabrás por misticismo. Lo sabrás porque tu dinero se ordena, tus relaciones cambian de tono, tu cuerpo responde diferente, y tu lenguaje ya no repite viejas heridas. Pascua permanente se vuelve atmósfera estable. Pero aún falta un elemento: servicio. El alma que ha resucitado no puede guardarse para sí. El Cristo aparece a los suyos, no a los extraños. Enseña de nuevo. Sopla. Comparte. Come. Bendice. Ascender no es alejarse. Es elevar a los demás desde el nuevo estado. Y por eso, el lector debe encontrar su forma de irradiar lo que ya vive. Puede ser enseñando, escribiendo, guiando, creando una comunidad digital, grabando decretos, acompañando enfermos, o simplemente sembrando símbolos de gracia en su casa. La economía de la gracia compartida no es predicar. Es sostener atmósfera. Es bendecir sin ruido. Es organizar tu dinero como si ya fueras próspero y dejar migas de pan invisible para que otros encuentren el camino. Pascua permanente no necesita aplausos. Necesita consistencia. Y la mejor forma de sostenerla es enseñarla. Convertir tu bitácora en curso, en carta, en conversación con un hijo. Enseñar no por saber más, sino por haber caminado. Compartir no por deber, sino por desborde. La vida resucitada es contagiosa. Pero solo si es auténtica. Este libro termina.
Pero tu Pascua recién empieza. No volverás a la tumba. Y si un día caes, tendrás mapa, ritual, palabra y comunidad para salir. El Cristo no se quedó colgado ni enterrado. Caminó, comió, enseñó, ascendió. Ahora te toca a ti. Haz de cada día una resurrección. Y de tu vida, una Pascua que no termina.